Listo. Bien, entonces decía, ¿no? Que vamos a trabajar en la lección número 2. Y la lección número 2 la tenemos por acá. Listo. Lección número 2, el computador y sus partes. Entonces vamos a ver las partes, cómo está conformado nuestro computador. Vamos a reconocer y explorar los dispositivos del hardware para comprender su funcionamiento en el sistema. Dentro de la fase concreta, nosotros tenemos varias actividades que vamos a desarrollar. Bueno, esta actividad es de manera física. Nosotros estamos trabajando online, así que la vamos a hacer con los equipos que nosotros tenemos en nuestro hogar, ¿de acuerdo? Vamos a identificar el número de partes que compone un sistema de cómputo. Por lo general, un sistema de cómputo está compuesto por una pantalla donde usted ve el trabajo que está desarrollándose, un teclado, un ratón y el CPU, que es la cajita vertical en la que usted introduce las memorias, en la que usted conecta el teclado, el ratón. Entonces, esos son los componentes principales que tiene un sistema de cómputo, ¿de acuerdo? Y estos están conectados entre sí. Todos se conectan a esa caja principal que se denomina CPU, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos la identificación en el punto A y en el punto B de los componentes que están conectados. Número 2, vamos a identificar y explorar los componentes externos que se encuentran conectados entre sí. Entonces, vamos a poner acá una imagen de un computador personal. Ya, aquí tenemos un computador, ¿de acuerdo? Que puede ser laptop o puede ser, en este caso es un computador personal. Bueno, en este caso la imagen está muy pequeña, vamos a ver. Tampoco. Veamos otra imagen. Veamos dónde está. Ya, acá tenemos el computador personal. Hubiese querido que la imagen sea mucho más grande para que todos la puedan apreciar. Veamos otro por acá. Esta que está aquí. Ya, veamos, ojalá nos aparezca en... No, tampoco. Ah, la última. A ver, veamos. Esta de aquí. Ya. Ahí está el computador personal, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la pantallita, el teclado, el ratón y esta cajita que se llama CPU, que es el cerebro del computador donde se realizan todos los procesos. Adicionalmente podemos tener parlantes, pero que recuerde, con parlantes o sin parlantes yo puedo seguir trabajando en el computador. No así con el teclado. Si yo no tengo teclado no puedo escribir, así que va a ser difícil que yo trabaje sin un teclado, ¿de acuerdo? Entonces, serían los componentes fundamentales de un computador. La pantalla, el teclado, el ratón y el CPU. ¿De acuerdo? Ya, entonces hemos identificado ya los componentes externos y en un CPU identifique los elementos internos que se muestran en el siguiente gráfico. Acá nosotros tenemos un computador abierto con todas las actividades que este tiene. Estamos, el gabinete sería el, el denominado case o CPU, la caja exterior, y dentro tendríamos unidades ópticas, la unidad de CD, que bueno, en la actualidad ya no se utiliza. Acá tenemos unidades de tarjetas para insertar sus tarjetas de todo tipo. Igual en la actualidad, las tarjetas que se utilizan son únicamente, no sé si puede ver estas tarjetitas. Vamos a dejar de compartir un ratito. Mire, estas tarjetitas que se utilizaban, que eran para las cámaras fotográficas.
Entonces existen ahora unas cajitas donde usted puede introducir estas, ¿no? Y las memorias que se utilizan con más frecuencia son las micro USB. Estas que yo le estoy indicando en este momento, si se alcanza a ver, ¿no? Ustedes deben saber de qué se trata, porque son las memorias que se utilizan en los teléfonos celulares, ¿de acuerdo? Ya, vamos a continuar. Ya, entonces son un lector de tarjetas que nosotros tenemos acá. Tenemos los discos duros, que es el lugar donde almacenamos nuestra información. Tenemos la tarjeta madre o mainboard, en donde nosotros vamos a tener conectado todos los componentes adicionales. La fuente madre, tarjeta madre o mainboard o motherboard, como se lo denomina en inglés, es el lugar donde se conectan todos los componentes internos, como la fuente de poder, que es la que se encarga de emitir la energía eléctrica para que todos los componentes puedan funcionar. El procesador, que es el encargado de realizar todo como su nombre lo indica, el procesamiento de la información y depende del tipo de Ingeniero. procesador para la velocidad con la que usted esté trabajando. Dígame, por favor. Disculpe, ¿era que no está compartiendo pantalla o sí está compartiendo? Parece que no les estoy compartiendo. Permítanme un momento. No, Elise, no se ve. Ya, Sí, disculpe, sí. ya. Mil disculpas. Gracias por la... Ya, ahora sí. Gracias por la aclaración. Ahora sí estamos, ¿no? Entonces, tenemos aquí, decía el gabinete, ¿no? En el gabinete nosotros tenemos varias secciones. Las unidades de CD, que en la actualidad no se utilizan, unidades de memoria, donde usted puede poner diferentes tipos de memorias. Por lo general, en la actualidad se utilizan las de memorias micro SD o también denominadas TF-Card, que son las memorias con las que utilizamos o trabajamos en nuestros teléfonos celulares. Acá tiene una unidad de disquete que ya es, tal vez ustedes ni siquiera la hayan visto, ¿no? Esa unidad de disquete. El disco duro donde almacenamos nuestra información, la tarjeta madre, en inglés denominado motherboard o mainboard, donde se conectan todos los componentes internos, la fuente de poder, en el lugar donde se distribuye la energía eléctrica hacia todos los componentes, el procesador, que ya les estuve explicando de lo que se trata, que es el encargado de realizar todo el trabajo con la información y dependiendo del procesador será la velocidad de su computador. Memorias, en este caso memorias RAM, que me van a permitir trabajar eh, subiendo toda la información hacia estos dispositivos que son los que mantienen toda la información eh, para que el computador trabaje o para que el procesador trabaje mientras el mismo se encuentra encendido. Del disco duro donde se encuentra la información pasa a estas memorias denominadas RAM y ahí se va a mantener mientras el computador esté encendido. Si usted guarda información, pues va a regresar al disco duro. Todos los procesos que realice y los almacena, pues van a venir acá al disco duro. Y en el momento que se apague, pues todo lo que tiene memoria RAM va a desaparecer, porque es una memoria volátil que solamente está funcionando mientras tenga fluido eléctrico. ¿Alguien quería mencionar algo? ¿No? En la actualidad existen tarjetas gráficas también para realizar trabajos ya muy profesionales como edición de video, edición de imágenes o para jugar, ¿no? Que es que lo que en la actualidad se utiliza con mayor frecuencia. ¿De acuerdo? Esta imagen no está muy grande, así que vamos a ver otra. Vamos a buscar por aquí otro equipo. Miren, estos son los procesadores. Este, por ejemplo, miren, dice un Core i7 de cuarta generación. Tiene aproximadamente el tamaño de 2 por 2 centímetros, muy delgadito, y es el componente más caro del computador. Vamos a ver todos los componentes. Ya, aquí está un computador, veamos uno que sea el de aquí. Ya.
¿ya? Entonces, miren, esta es la tarjeta madre de la que les estaba hablando, ¿no? Dentro del case, a la cajita se le denomina como case. Igual en un computador portátil es lo mismo, ¿no? Debajo del teclado, eso es el CPU. Y los componentes se encuentran distribuidos de la misma manera. Obviamente que son más compactos por la estructura misma del computador portátil, pero el funcionamiento es el mismo. Acá usted tiene el mainboard. Aquí en esta zona se va a poner el microprocesador. Acá tiene las bahías donde van a ir las memorias, la fuente de energía, se conecta el disco duro, etcétera. ¿De acuerdo? No tengo mayor. A ver, veamos otro acá. Acá está mucho más grande. Entonces, fíjese, el case está en la parte central, el mainboard, del que ya habíamos hablado, que se encuentra en forma vertical, y es el lugar donde usted conecta las memorias USB, donde usted conecta el ratón, donde usted conecta el teclado, la energía. Esa zona forman parte del mainboard, y el mainboard está estructurado en forma vertical, y todos esos conectores salen por la parte posterior para que usted pueda conectarlos. Esta es la memoria RAM, es una paleta rectangular, como le había mencionado, la que me permite llevar la información desde el CPU mientras el computador está encendido para realizar los procesos. ¿Quién realiza los procesos? El microprocesador. Microprocesador realiza el trabajo con la información que mientras el computador está encendido está en la memoria RAM, y si lo quiero guardar, pues pasará a esto que es el disco duro. Por eso es que cuando usted se le va la luz, ¿qué pasa con el trabajo que estaba haciendo? Se pierde, ¿no? ¿Por qué? Porque está guardado solamente en la memoria RAM. Y recuerde, la memoria RAM es volátil. Mientras esté con fluido eléctrico, funciona. Si se pierde el fluido eléctrico, pues la información de ahí desaparece. La fuente de poder, donde usted conecta, ¿no? El cable que va a la energía eléctrica. Esta es una pila, y la pila va en una zona especial del mainboard, que es la que le permite a usted mantenerse al día con la fecha y la hora. Este es un bus de datos que le permite conectar el disco duro hacia el mainboard. Bueno, en realidad estos buses ya no se utilizan, existen otros buses un poquito más delgados y con mayor transferencia de información. A esto se denomina un cooler, disipador de aire o ventilador, que me ayuda pues a mantener la temperatura estable, porque el microprocesador cuando trabaja emite mucho calor, entonces necesita de este cooler para que enfríe el microprocesador. Acá este es un parlante pequeñito que emite sonidos. Cuando usted, por ejemplo, enciende la máquina, escucha algunos pitidos, se lo hace a través de este dispositivo. Acá está una unidad de disquete, como les digo, ustedes ya tal vez no lo hayan visto. Muy antigua esta tecnología, la unidad de CD también que ha quedado obsoleta. Entonces, allí nosotros tenemos los componentes con los que vamos a trabajar, o más bien que trabaja nuestro computador. Fase de reflexión. Aquí la actividad, recuerde, individual, ¿no? ¿Cómo habrán sido las primeras computadoras? Ya tenemos una idea de cómo habrán sido las computadoras, y tenemos un documento que habla al respecto. ¿Cómo habrá sido la estructura interna de las computadoras hace 20 años? Igual, ya tenemos un documento que nos va a ayudar a contestar estas preguntas. ¿Cómo se ingresaría la información sin un teclado físico externo? Existen otros medios, ¿no? No solamente el teclado. Nosotros tenemos el ratón, que nos ayuda bastante. Tenemos el micrófono, que también nos permitiría grabar el sonido externo y guardarlo dentro del computador. ¿Qué más tenemos? Podríamos introducir la información a través de una memoria. Entonces existen diferentes mecanismos para poder introducir información y que a lo mejor no utilice el teclado. Estamos hablando de un caso extremo, ¿no? Porque el teclado tiene que estar presente sí o sí para poder funcionar. Pero recordemos que sin el teclado el computador puede funcionar, o sin el ratón el teclado puede funcionar. Pero para que nosotros podamos trabajar más cómodamente, pues necesariamente debemos tener teclado y ratón. Ya, ¿qué otros dispositivos sirven para ingresar información al sistema de cómputo? Pues ya he mencionado algunos. ¿Qué pasa con la información que ingresa a través del teclado?
esa información, ya les había mencionado, de que va a pasar al, a través del mainboard al microprocesador y este va a ejecutar las órdenes que usted le dé. Por ejemplo, está creando una carta, las negritas, el centrado, todo lo que usted realiza en el documento, pues se irá realizando y esos procesos lo hace el microprocesador. La velocidad de procesamiento, ¿de qué depende la velocidad de procesamiento de la información? Yo les había mencionado, ¿de qué depende la velocidad? ¿Alguien que me ayude? Depende de la capacidad del procesador, la rapidez. Correcto. La velocidad del computador depende del procesador o microprocesador. Por eso el microprocesador es el componente más caro que usted tiene dentro de su computador. Un Core i7 de treceava generación, no, treceava está mal dicho, de decimotercera generación, es uno de los últimos procesadores que existen. Y solo el procesador va a costar alrededor de unos 400 o un poco más dólares. ¿De acuerdo? Ya, entonces el Core i7 de treceava generación. Por eso un computador de última generación estará sobre los 800, 900 dólares. Y si usted quiere con características especiales como con tarjeta de video y demás, pues sobrepasa los 1000 dólares. Haciendo la serenidad. Yo suspenderé de la serenidad para Ayúdeme aceptar cerrando el las cosas micrófono, por que no favor. puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que no puedo y sabiduría para Ayúdeme cerrando el reconocer las micrófono, tenga la diferencias. bondad. Caterine Cantillo, tenga la bondad. Tenga un poquito de cuidado, por favor. Mantener el micrófono cerrado y solamente abrirlo en el momento que necesitamos intervenir. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los dispositivos que permiten ver los resultados de la información procesada? ¿Qué dispositivo me ayuda a obtener los resultados? ¿En dónde yo los aprecio? ¿Qué me ayuda? A ver, ayúdeme, Gabriela Salazar. Abra su micrófono y contésteme, por favor. ¿Dónde obtengo los resultados que realizo en el computador? Sea, como yo tengo los resultados. Sí, ¿dónde veo los resultados? En Principalmente, archivo. ¿dónde? Bueno, dependiendo es en archivo. O cuando se hace en un documento, Ya, eh, puede ser un archivo. Ya, muchas gracias, Gabriela. Pero algo más obvio, la pantalla. Ahí es donde nosotros vemos los resultados, ¿cierto? ¿Dónde más podemos apreciarlos? En papel, a través de la impresora. También es otro medio, ¿no? Pero muy buena su respuesta de que en un archivo, porque yo puedo crear ese documento, guardarlo en una memoria y llevármelo hacia otro lugar. Correcto, también tiene toda la razón. Entonces, hemos visto tres formas que yo lo puedo obtener en un archivo, yo lo puedo obtener visualmente a través de la pantalla o en papel con una impresora. ¿De acuerdo? ¿Cómo ha evolucionado los dispositivos de almacenamiento de información? Ya ustedes me van a ayudar ahí investigando, ¿no? Recuerde, ya vimos una memoria de teléfono celular que es tan diminuta y puede almacenar hasta un gig, a ver, hasta un tera en los actuales momentos. Imagínense lo que es un tera, ¿no? Es bastante espacio para ese dispositivo tan pequeño. ¿De qué depende la capacidad de almacenamiento de información en un dispositivo? ¿De qué dependerá? Primero de la tecnología, ¿no? Y segundo, pues, del tipo de dispositivo que nosotros estamos utilizando. Vamos con la fase de conceptualización y vamos con términos que nosotros debemos conocer sí o sí. Las computadoras poseen una estructura conjunta de dispositivos anexos que necesitan distinguirse. Primero el hardware. Ya habíamos hablado el día de ayer sobre el hardware, que es la parte física, ¿no? Lo que puedo ver, tocar, sentir, etcétera, que es un conjunto de elementos electrónicos y físicos que interactúan entre sí. Entonces ahí tenemos el mouse, el teclado, el monitor. Luego tenemos el software. ¿Qué es el software? Los programas con los que yo trabajo. No los puedo ver directamente, sino a través de la pantalla. También es software, nuestros archivos, nuestras fotos, nuestros videos, todo eso también se considera como software, porque nosotros no lo podemos ver así directamente en el computador físicamente, sino a través de la pantalla. Dispositivos del hardware en la computadora. El hardware está compuesto por diferentes eh, componentes que ya vimos de alguna manera hace un momento. Entonces,
el concepto del hardware ya vimos que son los elementos físicos y el hardware básico o elemental, que son aquellos elementos imprescindibles para hacer funcionar el computador de forma básica. Entonces, los componentes externos, porque existen componentes externos y también existen componentes internos. Los componentes externos se los denomina como periféricos y un componente externo puede ser el teclado, otro puede ser el mouse, otro puede ser la pantalla o monitor, otro, la impresora. ¿Qué más le conectamos a nuestro computador? El micrófono, los parlantes. Entonces sería componentes externos. Pero también tenemos componentes internos, los que yo les había mostrado en esa imagen, que tiene la memoria RAM, tiene el disco duro, etcétera, ¿no? Entonces, acá tenemos, bueno, acá tenemos un ejemplo de componentes internos. La placa madre, obviamente las partes principales que un computador necesita ya internamente para funcionar es la placa madre, el procesador que se conecta en el socket. El socket es la bahía donde usted conecta el microprocesador, la memoria RAM. Mientras más memoria RAM será mucho mejor porque tendrá la posibilidad de capturar mayor cantidad de información. Bueno, aquí está todo mezclado, así que vamos a separarlo un poco. Teclado, monitor y mouse, eso es componentes externos. Em, Son dispositivos. Y dentro del computador tenemos la placa madre, el procesador, la memoria, el disco duro. ¿De acuerdo? Hardware complementario adicional, bueno, la cámara. Para nosotros en este momento la cámara es importante, ¿no? Sería indispensable. Y dependiendo del trabajo que nosotros estamos realizando, pues algunos componentes serán indispensables y otros no tanto. Como si yo estoy en un trabajo de oficina, pues ahí no voy a necesitar una cámara, no voy a necesitar parlante ni micrófono, entonces serían adicionales, complementarios, que sin ellos pues yo tranquilamente puedo seguir trabajando, ¿de acuerdo? Tenemos dispositivos periféricos. La informática se denomina periférico a los aparatos o dispositivos auxiliares e independientes conectados al CPU, perdón, a lo que yo me refería con los dispositivos externos, ¿de acuerdo? O periféricos. Y también ya habíamos hablado de ellos. ¿Cuáles son? Parlantes, teclado, mouse, etc. Acá nosotros tenemos el hardware periférico y los componentes externos. Estos componentes, por su manera de utilización, han sido clasificados en dispositivos de entrada, dispositivos de salida y dispositivos de almacenamiento. Los de entrada, los que me permite introducir información al computador. Acá tenemos una gran cantidad. Teclado, mouse, escáner, lápiz óptico, micrófono, lector óptico. ¿Se han utilizado un lector óptico? A No, ver, no, sí hemos utilizado. A ver, ¿quién me ayuda? A ver, Geoffrey Barra, ¿usted ha utilizado un lector óptico? Yo le comento que sí debe haberlo utilizado usted en algún momento. tal ¿Dónde ha vez utilizado un del lector impresor, óptico? ¿Dónde? tal vez el de la impresora o el de los CD, No, no lector sé, óptico. ¿No? ¿Nadie? lector Ya. ¿Se han hecho compras ustedes en Aki, Supermaxi? ¿Sí? Sí, hay un lector óptico cuando Ya. en el precio Y de las compras. exactamente. Entonces, cuando usted marca, va a pagar, la persona de la caja pasa los productos con un código de barras por un lector óptico para que le salga el precio. ¿De acuerdo? Entonces, ese también es un mecanismo para introducir la información al computador. ¿Y todos lo hemos utilizado? Sí. Bueno, no directamente, no, pero lo hemos utilizado. Cada vez que nosotros vamos a hacer nuestros pagos en caja, ahí vemos que se está utilizando el lector óptico. Cámara digital, bueno, en la actualidad las cámaras digitales ya no se utilizan porque ya los teléfonos celulares han desplazado a estos dispositivos. El joystick, sí saben qué es el joystick, ¿no? ¿Sí o no? el mouse de la laptop, la Eh, pantallita para el mouse no. de la laptop. El mouse de la laptop es la pantalla táctil.
donde usted utiliza esa sección rectangular como mouse, pero no es el joystick. Ese es el touchpad. Dígame. A ver, el joystick es, ¿no han visto ustedes que por lo general los muchachos utilizan unas palancas para jugar, unos mandos Sí, para jugar en el computador? Ya, eso es un joystick, ¿de acuerdo? Entonces, esos dispositivos también se pueden conectar, como el ratón, ¿no? A través de un conector USB. Ahora existen también ya dispositivos que se conectan a través de Bluetooth para que sea la conexión inalámbrica. Entonces, la tecnología ha avanzado bastante. Y la pantalla táctil, que por lo general ya se encuentra en los dispositivos como laptops, en donde usted puede directamente presionar la pantalla y realizar ciertas actividades. Entonces, dispositivos de entrada. Me permite introducir datos al computador. Dispositivos de salida nos permite obtener los resultados. Y acá tenemos el monitor o pantalla, la impresora, las bocinas o parlantes, los auriculares que también realizan el mismo trabajo que las bocinas o parlantes. Son dispositivos a través de los cuales nosotros podemos obtener los resultados. Y tenemos los dispositivos de almacenamiento que me permite, como su nombre lo indica, almacenar información y me permite cumplir con las dos actividades antes de que me diga, tanto de entrada como de salida, porque si yo pongo una memoria en el computador y abro esa información que tiene la misma, pues estoy introduciendo información, ¿no? Y asimismo, si es que yo realizo un documento, un oficio en el Word, guardo en esa memoria y me lo llevo, pues estoy cumpliendo con el objetivo de salida de información. Entonces, un dispositivo de almacenamiento o puede ser también de entrada y salida. ¿Por qué? Porque cumple con las dos actividades anteriores. Tenemos el disco duro. Todo computador tiene que tener un disco duro, disco flexible. Estos ya no existen, son los disquetes. CD-ROM, DVD, igual ya no se utiliza en la actualidad. Lo que se utiliza en la actualidad son memorias USB. ¿Qué otros dispositivos de almacenamiento tenemos? Las nubes, por ejemplo. No sé si ustedes han utilizado, por ejemplo, el WhatsApp. Yo abro el WhatsApp web y allá me envía un documento. Voy a mi trabajo, abro ahí el WhatsApp web, lo descargo y lo imprimo. Entonces, yo el WhatsApp lo puedo utilizar como una nube para llevarme la información. ¿De acuerdo? Más práctico sería Telegram. ¿Se han utilizado Telegram ustedes? ¿No? Muy poco son. es como WhatsApp, Sí, muy profe, yo poco. usaba Telegram. Ya. Telegram es muchísimo, yo diría unas 100 veces mejor que WhatsApp. ¿Por qué? Porque le permite lo mismo que WhatsApp y más. En WhatsApp, por ejemplo, si usted borra los archivos, desaparecieron. Pero en Telegram no. ¿Por qué? Porque Telegram tiene una nube en donde usted puede guardar la información y descargarla cuando usted necesite. Es como Facebook. Allá usted sube las fotografías y en el momento que quiere, pues las puede descargar. En WhatsApp no. En WhatsApp todo lo que sube se guarda en su teléfono. Por eso es que cuando se conecta con el WhatsApp web, se demora en abrir, en recuperar toda esa información del teléfono. Entonces Telegram es mucho, mucho mejor, ¿no? Y se le puede utilizar como una nube. Aunque de alguna manera el WhatsApp también se lo puede utilizar como una nube para guardar información. Acá tenemos dispositivos de entrada, imágenes, vamos a ampliar un poquito. Bueno, ya se distorsiona un poco cuando le ampliamos demasiado, ¿no? Pero ahí tenemos lo que hemos visto, monitor, mainboard, escáner, ¿cómo son los cascos que son para escuchar los audífonos? Esto es un plotter, no se ve bien la imagen, lamentablemente es muy pequeña. Un plotter, una memoria USB, ratón, impresora, cámara. Esto no alcanzo a ver qué, creo que es un disco duro externo. Acá está un disco duro interno, disco duro externo, teclado, micrófono. Estos micrófonos de pedestal, casi ya no existen, son de hace mucho tiempo. CDs, este es un lector óptico, una memoria, este se llama SD card, que se utilizaban en las cámaras digitales, igual como las cámaras han sido desplazadas por los teléfonos, este tipo de memorias casi no se utiliza. Acá tenemos un joystick, una memoria RAM. Dispositivos de salida. Nuevamente tenemos los audífonos, impresora, esto de aquí. ¿Alguien me dice qué es esto? Un proyector. Un proyector, correcto, ¿no? La utilizamos como si fuese una pantalla. Parlantes,
pantalla y más parlantes. Dispositivos de almacenamiento, memoria USB, un disco duro externo que también funciona como una memoria USB. Con un cablecito le conecta igual en el puerto USB y funciona. ¿Cuál es la diferencia? Que un disco duro puede contener mayor cantidad de almacenamiento que una memoria USB. Y el trabajo es el mismo. Este es un disco duro magnético. Eh, no, aquí está mal. No es disco duro magnético, es disco duro mecánico, ¿de acuerdo? Ya. Esto, por favor, sería bueno que ustedes lo corrijan. No es disco duro magnético, es disco duro mecánico. Son los discos que se utilizaban hace algunos años y que han sido desplazados por otro tipo de discos duros que existen ahora, que se denominan discos duros sólidos, que son mucho más veloces y más livianos. Ya no tienen estas partes físicas, sino son como una memoria, así totalmente livianos. Ya no tiene partes metálicas, sino todo es plástico y chips de almacenamiento. Entonces, disco duro magnético, gracias a la persona que tachó. ¿Ya? Entonces, disco duro magnético, no, sino es disco duro mecánico. Acá tenemos una SD memory. Acá tenemos esto, no sé qué será. Mm, no, no le puedo identificar qué dispositivo es este. La unidad de CD o DVD con las que nosotros también ya hemos trabajado. Creo que usted en algún momento sí debe haber trabajado con CDs o con DVDs. Y aquí está la actividad que les pide en la plataforma, que es otra de las actividades que vamos a realizar. No se olvide, contestamos estas preguntas que están acá. La de la fase de reflexión, contestamos todas estas preguntas, hasta la I. Luego, realizamos esta actividad. Completar el cuadro de clasificación de hardware. ¿Cuál es el hardware básico? Ya hablamos de lo que es el hardware básico. Hardware complementario, ya hablamos también del hardware complementario, que es el hardware que no necesariamente tiene que estar presente para que pueda funcionar el computador. Y el hardware periférico, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a identificar cuál es el hardware periférico. ¿Qué es el hardware periférico? Todos los dispositivos que se conectan al computador, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un cuadrito como el que se encuentra acá. Si puede hacerlo a mano, hágalo a mano. Si tiene un computador y ahí puede hacerlo en Word, hágalo en Word, pero a mí me lo envía como PDF, por favor. Ya. Elabore un material didáctico creativo para explicar los elementos del hardware periférico. O sea, usted puede hacer un cuadro sinóptico, puede hacer un gráfico, puede hacer un mapa conceptual, un mapa de ideas, ya depende de usted. Yo le dejo a su buen criterio. 3. Con la ayuda del tutor, desconecten y vuelvan a conectar todos los dispositivos externos del hardware. Eso nosotros no lo vamos a hacer porque estamos trabajando de manera offline. Pero, ¿quién no ha conectado un teclado, no? Un teclado simplemente, eh, la parte final del cable conecta en la parte donde está el USB y pues el computador va a funcionar. Ahora casi todos los dispositivos se conectan a través de medios USB. ¿De acuerdo? Entonces, casi todos los dispositivos se conectan de la misma manera, por lo que usted no va a tener mayor problema, salvo algunos dispositivos especiales, como por ejemplo, vamos a ver este ya. ¿Se ha visto detrás del computador que tiene este conector? Sí se puede ver, ¿no? Y se conecta con este cable de acá. ¿Para qué sirve este cable? Ese cablecito, ¿para qué sirve? ¿Alguien me dice? Es para el Este, puerto externo del ¿para qué internet. es? No lo escuché bien. ¿Para? Es para el internet. Correcto, para el Internet, ¿no? También para el Internet, pero este es un puerto de red, para que usted pueda conectar diferentes componentes entre sí. A este puerto, este componente se le denomina como el RJ45 y el cable se llama cable UTP y existen diferentes categorías, dependiendo del uso que usted le va a dar. Hay cable UTP para interiores, hay cable UTP para exteriores, cable UTP blindado para que cuando está la intemperie, entonces este cablecito va al computador y el otro extremo va, ¿a dónde va el otro extremo? ¿A dónde va el otro extremo del cable? Al router. Al router, correcto. Entonces el router es el que me permite realizar la conexión, que puede ser alámbrica
como en este caso, con estos dispositivos, o puede ser inalámbrica vía Wi-Fi, que en la actualidad la conexión Wi-Fi es la que más se utiliza. ¿De acuerdo? Aquí le dice lo que es dispositivo, ya vimos también, y lo que es periférico. ¿De acuerdo? Y vamos a avanzar un poquito con la lección número 3, porque nosotros tenemos 14 lecciones que trabajar y lamentablemente solamente tenemos 10 reuniones, así que tenemos que ir avanzando un poquito más, ¿de acuerdo? Vamos con la lección 3 y lo que es el sistema operativo. Bien, esta fase de aquí no la vamos a realizar, pero sí la voy a describir brevemente. Lo que me pide es que doblen por la mitad 6 cartulinas a 4 de diferentes colores para convertirlas en carpetas. No, yo creo que ustedes tienen carpetas físicas en su casa, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y para qué sirven estas carpetas? Para clasificar los papeles que usted tiene ahí. Puede tener documentos, qué sé yo, las escrituras de la casa, puede tener ahí documentos del trabajo, puede tener documentos si es estudiante, documentos de sus estudios, puede tener ahí fotografías, etcétera, etcétera, en esas carpetitas físicas que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que nos permite realizar esta actividad es tener en cuenta que nosotros utilizamos las carpetas para poder guardar y clasificar nuestra información física, como les acabo de mencionar, ¿de acuerdo? Ya, ahora lo que nosotros tenemos acá es que me dice que le corte por la mitad 12 hojas de papel, formato A4 para convertirlos en los siguientes documentos. Bueno, ya les había explicado, ya, ¿no? Usted puede tener documentos importantes como recibos, como facturas, etcétera, y usted va poniendo en una carpetita clasificándolas. ¿Para qué? Para que luego cuando las necesite se encuentren en un lugar específico y usted los pueda localizar con facilidad. Ese es el objetivo de tener nuestras carpetas. En las oficinas tienen archivadores donde existen muchísimas carpetas y han sido clasificadas dependiendo del tipo de documento con el cual nosotros estamos trabajando. ¿De acuerdo? Ya, ahora me pide que dibuje en un octavo de formato A4, es decir, dividiendo la hoja en 8 partes, dibujamos estos iconos. ¿Qué es un icono? Es una imagen simple, pero muy representativa. Por ejemplo, si nosotros vemos este icono que tiene un tacho de basura, ¿qué servirá? ¿Servirá para qué en el computador? Para borrar. ¿De acuerdo? Este sería mi computador, este sería el icono de Windows y este sería el Internet Explorer. ¿De acuerdo? Esta actividad no lo hacemos, pero sabemos para qué sirve. ¿De acuerdo? Ahora esas carpetas nosotros las trabajamos cuando yo necesite de una u otra carpeta, entonces tomo la carpeta y les llevo a mi escritorio. Yo, por ejemplo, aquí estoy trabajando en un escritorio y en mi escritorio tengo todo lo importante para poder trabajar. Por ejemplo, yo tengo un computador que no tiene cámara web, o más bien sí tiene cámara web, pero es de muy mala resolución y no se me va a ver muy bien, ¿no? Aparte de que no soy tan guapo que digamos, me voy a ver peor, así que lamentablemente he tenido que utilizar mi teléfono celular que tiene una mejor cámara y no sé si ustedes se han fijado, yo tengo dos cuentas. Esta que estoy señalando aquí, que es la cuenta principal con la que yo soy el administrador y el anfitrión del grupo. Y esta cuenta de acá, que es con la que yo me comunico a través de la cámara y a través del micrófono. ¿Sí? He tratado de alguna manera de solventar el problema. Ya, entonces, en el escritorio está mi teléfono celular, están mis memorias, están mis audífonos, tengo aquí mi billetera, cosas que yo suelo utilizar. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque el sistema operativo es muy parecido a un escritorio físico que nosotros podemos tener en nuestra oficina o en nuestra casa. El escritorio es donde se encuentran todas las cosas importantes que yo voy a ir utilizando y las carpetas son los lugares donde yo voy a ir guardando mi información importante. Y en el sistema operativo yo puedo crear carpetas las que sean necesarias, o no físicas, ¿no? Sino carpetas que van a estar guardadas en mi disco, ya sea en una memoria o un disco duro. Y dentro yo puedo guardar información importante. Yo puedo tener una carpeta con documentos importantes, yo puedo tener una carpeta con música, una carpeta con videos, una carpeta con fotografías, etcétera, etcétera. Y así yo puedo ir teniendo varias carpetas
con la información que yo necesito. Entonces, esta tareita que está aquí me permite hacer una relación con lo que les acabo de mencionar, que un sistema operativo en el que estamos trabajando, que en este caso yo estoy trabajando con Windows 10, pretende dar esa apariencia de que el escritorio es todo lo que se encuentra en la pantalla y ahí yo voy poniendo las carpetas, los iconos y demás cosas para poder trabajar. ¿De acuerdo? Entonces aquí mire lo que le pide, organizar los iconos de filas de carpetas y documentos, los otros están formando por una L al lado izquierdo. Coloque los documentos en las carpetas correspondientes, coloque las carpetas, tareas, bueno, aquí un ejercicio físico que nosotros, como les digo, no vamos a realizar. Pero esto tiene un objetivo y aquí está lo que vamos a realizar. ¿Cuál es el objetivo de colocar los documentos dentro de las carpetas? Ya habíamos visto para qué, ¿no? Esas preguntitas sí me va a contestar, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a contestar, recuerden, en la lección 3. Si ahora completamos toda la lección 3, pues realizamos todas las actividades. Y si no, mañana completamos y yo les daré el tiempo suficiente para que usted pueda completar la lección número 3. ¿Si estamos de acuerdo en esta parte? Sí, abra sus micrófonos, contésteme, por favor. Sí, profe. Ya, correcto. Entonces, la lección ¿No 2, puede repetir, por favor? perdón, dígame. Alguien, dígame, por favor. Disculpe, Mm, también toca hacer la lección 3, que no puedo. Ya, le repito nuevamente. La lección 3 la vamos a hacer el día de mañana. La que es obligatoria hacerla es la lección número 2. Por ahí está el micrófono abierto. Ayúdenme cerrando, por favor. A ver, ¿dónde está el micrófono abierto? Ya parece que está cerrado. Acá. Ya. A ver, le explico nuevamente. La lección 3 la vamos a hacer el día de mañana. ¿De acuerdo? Si alcanzamos ahora a ver todo lo que es la lección 3, realizamos la 2 y la 3. Pero si no alcanzamos la que es obligatoria, sí, la número 2. ¿Estamos de acuerdo? De paso, dejémoslo así. Ahora solamente la 2. ¿Ya? Con eso no vamos a tener problema. Y estamos avanzando un poquito de lo que vamos a hacer el día de mañana, nada más. Entonces vamos a contestar estas preguntitas que dice, ¿cuál es el objetivo de colocar los documentos dentro de las carpetas? Ya le expliqué por qué. ¿Quién debe dar la orden para que se realice una actividad? Para que se guarden las carpetas y demás. ¿Quién? Por lo general es la persona que es la interesada en esa información, ¿no? Que sería en este caso el usuario. ¿Quién ejecuta la orden? En este caso, físicamente lo hacemos nosotros mismos, ¿de acuerdo? Se podrá realizar las actividades si no se trabaja en conjunto, pues a veces es difícil si no trabajamos en conjunto, ¿no? Ya, ¿por qué realizamos este ejercicio? Le voy a explicar con lo que me dice aquí que es un sistema operativo. Un sistema operativo es el software encargado de ejercer el control y coordinar el uso del hardware entre diferentes programas de aplicación y los diferentes usuarios. Es un administrador de los recursos de hardware del sistema, es el programa encargado de operar, interpretar, codificar y emitir las órdenes de la unidad central de proceso para que pueda realizar las tareas necesarias específicas para completar una orden. Hasta todo eso suena muy confuso, así que vamos a cambiar ese concepto por algo más de nuestra realidad. Primero, el sistema operativo es el programa fundamental, que sí o sí tiene que estar en el computador. Si en el computador no hay sistema operativo, usted no puede utilizar el computador. Recordemos lo que decíamos ayer, que el hardware necesita del software para funcionar y viceversa. Si su computador no tiene sistema operativo, no funciona. Así de simple. ¿De acuerdo? ¿Qué es el sistema operativo? El sistema operativo es todo esto que nosotros vemos acá. Ya, miren, por ejemplo, yo tengo ordenado mi sistema operativo de esta manera. Entonces, este es el sistema operativo. La pantalla que nosotros vemos acá, que se denomina escritorio, acá nosotros tenemos los iconos, yo tengo todos los programas que necesito para poder trabajar. ¿Qué más necesito acá? Por acá tengo archivos importantes para mí, ¿no? Usted, su computador lo tendrá ordenado de diferente manera. Yo le he puesto aquí un fondo de pantalla, en este caso en mi horario de clases, que también soy docente en una institución por las mañanas, y acá abajo tenemos una barra que se conoce como barra de tareas.
¿De acuerdo? Ya. Cuando se enciende el computador, el sistema operativo es el encargado de poner los iconos ahí, la imagen que yo configuré y todo lo demás para que yo lo pueda utilizar. Cuando yo hago doble clic en un archivo de audio y este se reproduce, ¿quién es el que ejecuta la orden? El sistema operativo. Cuando yo hago doble clic en una fotografía y esta se abre para poderla visualizar, ¿quién es el encargado de realizar esa actividad? Pues lo hace el sistema operativo. Por lo tanto, el sistema operativo es el programa fundamental, es el que pone a punto todos los componentes, tanto físicos o hardware, como el software a nuestra disposición para que nosotros lo podamos utilizar. Si yo, por ejemplo, vengo por acá, fíjese, hago clic en Word, en el icono de Word, este se abre, ¿de acuerdo? ¿Quién hace eso? Lo hace el sistema operativo, porque yo di una orden, que se abra el documento, que se abra el programa Word, y aquí tengo documentos que yo puedo abrir, ¿de acuerdo? O puedo abrir un documento en blanco. Entonces, esas órdenes que yo le doy al computador a través del ratón, del teclado, las ejecuta el sistema operativo. Cuando yo envío un documento a imprimir, ¿quién es el que transporta ese documento desde que usted hizo clic en imprimir hasta que llegue a la impresora? El sistema operativo. ¿De acuerdo? Cuando usted se conecta al Internet, ¿quién hace el transporte de la información desde el router hacia su computador para que haya Internet? El sistema operativo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces ya vamos entendiendo lo que es el sistema operativo. Es el programa fundamental, el más importante que tiene que tener un computador. ¿Su computador puede funcionar sin Word? Sí, puede funcionar. ¿Su computador puede funcionar sin un reproductor de audio, de video? Sí, puede seguir funcionando. Pero sin sistema operativo no. El sistema operativo es el fundamental. Por ejemplo, yo tengo aquí Adobe Premiere, que es para edición de video. A lo mejor usted en su computador no tenga ese programa, no lo necesita, pero su computador funciona. ¿Por qué? Porque el sistema operativo es el importante. Yo tengo por acá, por ejemplo, este OBS Studio, que es para crear un estudio de grabación. Usted a lo mejor no lo necesita, pero su computador va a funcionar. A lo mejor usted tenga otro programa que yo no lo tenga. Cada usuario va a tener el software que requiere para poder trabajar, pero el sistema operativo todos lo tenemos que tener. Sin sistema operativo no podremos tener ningún otro programa adicional. ¿Por qué? Porque todos los programas que nosotros tenemos son ejecutados porque el sistema operativo lo permite. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo con esto, por favor? Sí, profe. ¿Sí está claro? Sí, Ayúdeme profe. Sí. contestando. Ya. Entonces ahora sí estamos claros con lo que es el sistema operativo, ¿de acuerdo? Y les voy a indicar de que nos vamos a desconectar unos 10 minutitos antes de las 8. ¿Por qué? Porque a mí se me va la luz a las 8 de la noche y como estoy grabando la pantalla, se demora en descargar y convertirle en el archivo de video para yo poderlo subir. Anoche casi se me va la luz antes de que termine ese proceso, entonces ahora lo vamos a hacer un poquito antes para yo poder descargarlo y poder subirlo al YouTube. ¿De acuerdo? Ya, Listo, bro. entonces acá tenemos las funciones del sistema operativo, como nosotros podemos apreciar. Proporciona una interfaz gráfica al usuario para que se pueda comunicar con la computadora, es lo que nosotros hacemos, ¿no? Lo que yo hago clic, por ejemplo, en el botón inicio, hago clic, qué sé yo, en el bloc de notas, en la calculadora que tengo aquí como accesos rápidos. Eso es la interfaz gráfica que permite el sistema operativo que nosotros tengamos para poder trabajar. ¿Qué más? Administra los recursos, ya habíamos hablado de eso, ¿no? Para poder imprimir, para poder abrir un archivo, etcétera, etcétera. El sistema operativo organiza los archivos en diversos dispositivos de almacenamiento, como discos duros, discos compactos, DVDs, exactamente. Él va a ejecutar la orden y nosotros vamos a ser los que digamos cómo se va a ordenar esa información, ¿de acuerdo? Porque nosotros somos, se podría decir, el jefe del sistema operativo. El sistema operativo hace lo que nosotros le pedimos. Ejecución de tareas, justamente lo que estoy hablando. El sistema operativo es la plataforma base sobre el cual todos los programas de aplicación operan, todos los programas con los que usted trabaja. Yo, por ejemplo, trabajo con Photoshop.
hago un poquito de edición, que es algo que me gusta hacer. Entonces, el sistema operativo me permite ejecutar ese Photoshop para poder trabajar, ¿de acuerdo? Alguien, por ejemplo, le gusta mezclar música, entonces hay un programa que se llama Virtual DJ para mezclar música. Yo, por ejemplo, ese programa yo no lo sé utilizar. He visto cómo funciona, pero nada más. Pero hay personas que lo utilizan ya de manera profesional para hacer mezclas y demás. Tendrán en su computador, ¿no? Y el sistema operativo es el que permite que este funcione. ¿Ya? Los sistemas operativos existen de diferentes tipos. Y como nosotros podemos ver acá, ¿cuál es el sistema operativo que yo estoy utilizando? Mire, si nosotros vemos esta barra inferior, este icono de ventanitas y este menú que se despliega, eso me indica de alguna manera que estoy utilizando Windows. Pero no es el único que se utiliza. Pueden utilizar el de la manzanita. ¿Cómo se llama el sistema operativo de la manzanita? Apple. Ah, Apple Mac. Mac, que es una palabra recortada porque la empresa inicialmente se llamaba Macintosh. Entonces quedó como Mac. Apple y el sistema operativo de los teléfonos celulares, ¿cuál es? Android. Android es de los teléfonos celulares de los otros, pero de que tienen la manzanita, ¿cuál es? iPhone. iOS, iPhone. ¿de acuerdo? iOS, iOS, iOS. correcto. iOS. iOS. Android es de los otros teléfonos, de los Samsung, de los teléfonos chinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y Linux, que es otro sistema operativo parecido a Windows, que también me permite realizar este tipo de tareas. ¿De acuerdo? Acá tenemos un concepto de lo que es un icono. Un objeto gráfico, una pequeña figura, se denomina icono. Esto es un icono, ¿no? Mire, por ejemplo, este icono lo puedo llevar al lugar que yo necesito de la pantalla. Puedo ordenarlo de la manera que yo quiera. Mientras yo me encuentre cómodo, pues puedo ubicarlos de la manera que necesite, ¿no? A mí no me gusta que estén así todos desordenados, así que voy a ordenar. Ya. Ya hemos de ver todas esas actividades que podemos realizar más adelante. Entonces, acá nosotros tenemos los iconos que están sobre el escritorio, que es toda esta zona, toda la pantalla y la barra de tareas. Esos son los componentes fundamentales de mi sistema operativo, que en este caso es Windows, ¿de acuerdo? Claro, y puesto también un papel tapiz, que es mi horario de trabajo. El inicio de sesión. Para iniciar sesión, o para encender el computador, bueno, de hecho ya está configurado. En el momento que usted presione el botón Power, la máquina se enciende y se activa nuestro sistema operativo, en este caso Windows 10. Acá tenemos ya otra presentación. Fíjese esta imagen, ¿no? Es una presentación diferente a la que yo tengo. La mía es como más simple, ¿no? A mí me gusta las cosas minimalistas, que no ocupen ahí tanto espacio ni tanta situación, lo más simple posible. Acá está una presentación diferente en esta imagen que nosotros podemos ver acá, ¿no? Ya vimos lo que es un icono. Los iconos del escritorio se llaman accesos directos. ¿Por qué? Porque son un medio por el cual abre usted un programa, abre un archivo, abre un software específico. Vamos a ver, por ejemplo, yo acá tengo que estos, por ejemplo, son archivos, ¿no? Y ya se me ha mezclado, estos archivos los tenía por acá. Por ejemplo, aquí tengo el programa Virtual DJ del que les había hablado. Lo he tenido instalado y ni siquiera lo recordaba. Vamos a abrir este archivo que dice sindicato. Ya, entonces este es un documento con información importante que me sirve únicamente a mí, pero es un archivo de texto, ¿de acuerdo? Entonces, estos iconos son accesos directos ¿a dónde? A esa información importante que yo necesito o a un programa que yo necesite. Por ejemplo, yo tengo el VLC. No sé si ustedes han escuchado hablar del VLC. Es un reproductor multimedia universal, gratuito, que se lo puede descargar de la red y que le reproduce todos los formatos de audio y video que usted tenga. Entonces, por eso yo lo tengo. Muy, muy, muy útil para mí. Y si a usted le gusta ver películas o escuchar música en su computador, pues sería bueno que lo tenga, ¿no?
Claro, ahora ya existen otros medios como los de streaming, en donde usted ya no necesita tener almacenado archivos de audio, archivos de video, todo lo puede ver de manera online. A eso se denomina estos servicios de streaming, como existe eh, se me va el nombre, Spotify para la música, existe Netflix, etcétera, etcétera. Preguntas hasta aquí, por favor. Inquietudes, tengan la bondad, ¿no? No, listo. Ninguna, profe, ninguna. Si está todo claro, por favor, no les estoy aburriendo. Si no me pregunta, a veces alguna inquietud, alguna pregunta para... No, no le escucho, no le escucho muy bien. Sí, yo tengo una consulta. Dígame. Dice, los deberes, bueno, medio que lo entiendo, los deberes hay que hacer en la plataforma y después hijos de que hay que hacer en PDF, mandarle a usted hacer a mano y mandarle en PDF. Ya vamos a explicar un poquito del enviar las tareas. Déjeme terminar con la barra de tareas y vuelvo a explicar cómo realizamos las tareas. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muchas gracias. Ya. A ver, entonces, vamos a terminar con esto de la barra de tareas. ¿Cuál es la barra de tareas? Esta que ustedes ven acá en la parte inferior. ¿De acuerdo? Esa es la barra de tareas. Acá tengo el icono Windows, donde tengo todos los programas con los que yo puedo trabajar. En la barra de tareas también puedo adicionar iconos, como yo he puesto aquí los programas que trabajo con más frecuencia. Tengo aquí, por ejemplo, Telegram, tengo aquí el icono de mi PC, el Excel, el Word, el VLC, el, el Mozilla, el Brave. Yo no utilizo Google Chrome, por ejemplo, utilizo el Brave, que para mí es mucho más útil, el Photoshop, el Zoom, que es con el que estamos trabajando, un navegador de un organizador de archivos, el lector de PDF, que es con el que estamos viendo el documento, y el Paint, que hice una captura de pantalla de nuestra reunión, porque tengo que enviar evidencias de que estoy trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, la barra de tareas. Al lado derecho nosotros tenemos iconos, por ejemplo, esta flechita hacia la parte superior es porque yo tengo más iconos y que no quiero que estén todos aquí porque se me van a amontonar y va a ser más difícil de trabajar. Entonces aquí tengo este icono que quiere decir que tengo conectado una memoria. Este es un torrent, que es un programa para descargar información del Internet. Este es el icono del Zoom con el que estamos trabajando. Este es el icono de la Nidex para crear un escritorio remoto y yo conectarme a otro computador. Y este es un icono de seguridad de Windows. Este icono que nosotros tenemos acá me indica qué tipo de conexión de Internet tengo. Mire, por ejemplo, yo tengo ahí ese cuadrito. ¿Qué quiere decir? Que yo no me estoy conectando a través de Wi-Fi. ¿Por qué? Porque cuando es Wi-Fi, usted debe haber visto que están unas rayitas ahí como un eco. No sé si se ha fijado en el teléfono que están unas rayitas, ¿no? Y en la barra de tareas también están esas rayitas ahí, indicando que existe conexión Wi-Fi. Estas rayitas, ¿de acuerdo? Entonces, esas rayitas usted las va a ver aquí. Este es un icono que representa que usted se está conectando a través de Wi-Fi. Como no están esas rayitas aquí, tengo un icono diferente. A mí me indica que yo me estoy conectando a través de cable UTP, del que también ya habíamos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque la conexión alámbrica es mucho mejor que la conexión inalámbrica. Por eso es que yo me conecto a través de cable, ¿de acuerdo? Pero obviamente que yo me conecto al celular ya vía Wi-Fi, otros dispositivos también vía Wi-Fi, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, el micrófono, fíjese que yo lo tengo desactivado. ¿Por qué? Porque si yo lo activo me va a crear un eco entre el micrófono del computador y el del teléfono. Entonces, lo tengo desactivado para que no me dé ese eco. Acá me indica el tipo de teclado que yo tengo. En este caso es de español, México, teclado latinoamericano. Puede estar en inglés también, depende ya del teclado, ¿no? Si las teclas usted ve que están en español, pues su teclado es de español, ¿no? Más fácil. Por lo general en las laptops. Ahora vienen laptops con versión latinoamericana. Si tiene la ñ, es teclado en español.
Si su teclado no tiene la ñ, no es en español, sino es en inglés y debe estar configurado de esa manera. Por eso es que a veces usted ve que están las figuras en las teclas, pero sale otros caracteres. ¿Por qué? Porque a lo mejor no está configurado correctamente. La hora y la fecha que nosotros tenemos. Entonces, eso tenemos en la barra de tareas. El día de mañana veremos cómo crear, veremos una ventana, veremos cómo crear carpetas y demás. Entonces nos quedamos en la página número, ¿dónde está la página? 140, 141. ¿De acuerdo? Continuaremos a partir del día de mañana con esta actividad. Ahora le voy a indicar nuevamente a la señorita que me pidió que le explique cómo enviamos la tarea. Bien. Bueno, ya se me cerró la sesión, voy a ingresar de nuevo. Ya estamos en el módulo de computación y vamos a la lección número 2. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Usted tiene el recurso multimedia, hace clic aquí en recurso multimedia, hace clic en el link y va a ver el video. Una vez que ve el video, regresa e ingresa al foro y usted me pone ahí un resumen de lo que vio en el video. Y la descripción, como dice aquí, con sus propias palabras de lo que tiene por Java. Y se va a ayudar de ese video. La tarea número 2 es la actividad que yo ya le había manifestado. Las actividades que tenemos en el documento que se encuentran acá, pero no es que el deber lo vamos a hacer en la plataforma. El deber lo hace usted aparte. Si tiene computador, hágalo en Word. Si no tiene computador, todavía le estoy aceptando a mano. Si usted lo hace a mano, obviamente tendrá que fotografiarlo y transformarlo a PDF, como dice acá, formato PDF, ¿no? Y si tienen Word, y el día de ayer también les enseñé a guardar en formato PDF, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenga su archivo, ahí viene acá. Hace clic en tarea 2, clasificación del hardware. En la parte inferior, bueno, esto es diferente porque yo soy docente, ¿no? Aquí le va a salir, en la parte inferior, le va a salir un botoncito que dice agregar tarea, hace clic allí, ya le va a salir una zona en la que usted tiene que arrastrar y soltar su archivo, que es el deber. Entonces, las especificaciones del deber están acá, en el documento PDF que usted también debe tener. Ya, entonces, ¿qué le había manifestado yo? Que vamos a contestar estas preguntas que tenemos aquí y luego realizamos nuestro cuadrito. ¿Qué más tenemos? Nada más, solo estas dos actividades tenemos que hacer. Como le digo, puede hacerlo a mano, pero usted se compromete en fotografiarlo y transformarlo a PDF. O puede hacer en el computador, como usted guste. Por mí no hay inconveniente. Ya cuando tenga hecho su tarea, ya cuando tenga transformado a PDF, ahí sí viene a la plataforma y agrega su tarea y la envía. ¿De acuerdo? No sé si esté claro a la señorita que me preguntó. O si tienen alguna otra inquietud, con mucho gusto. ¿No? ¿Está todo Oiga, claro? profe, Dígame. ¿y ese mapa conceptual que tocaba hacer? ¿Sobre Ya, qué es? eso. Vamos. ¿En dónde estaba? Ya, a ver. Déjeme ver. Ya, lección número 2. Contestamos las preguntas. Contestamos las preguntas que tenemos en la fase de reflexión. Luego tenemos este cuadrito que nosotros tenemos que hacer de la clasificación del hardware. Y hasta aquí. Las actividades de la lección 3, déjenlo para el día de mañana. Mañana profundizamos un poquito y ahí realizamos las actividades de la lección 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya, para evitar confusión, solamente hacemos lo que está en la actividad en la lección número 2. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, listo. Ya, correcto. Sí, Entonces, profesor. ya, así quedamos para el día de mañana. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No? Bien, en este momento voy a dejar de No, compartir. Dicen, Dígame, dicen, y voy a detener la yo grabación tengo, también.